Hello, hello, bienvenidos al podcast más transformador, a este podcast donde entrevistamos mujeres que con su historia nos impactan y hombres que también están mostrando un legado en sus familias. Pero hoy tengo una invitada súper especial, una invitada que me tocó rogarle para que estuviera acá, una mujer que seguro ya has visto en mi proceso, pero que hoy va a contarnos la historia. Ella se llama Sara Peláez y estoy muy feliz de que pueda estar con nosotros, de que nos acompañe, de que nos cuente, de que nos diga de dónde viene esa pasión por el servir, por el ayudar, por el acompañar. De verdad que estoy muy, muy, muy feliz de que puedas escuchar su historia. Por favor, quédate hasta el final porque posiblemente una historia como la de Sara no la hayas escuchado nunca. Saris, bienvenida, gracias, gracias, gracias por estar acá porque me tocó rogarte mucho, pero por lo menos estamos acá. La idea es que no me hagas quedar mal. Bueno, eso no va a pasar porque vamos a hablar la verdad, listo. Ok. Pero Saris, gracias, de verdad que gracias por estar acá, gracias porque yo sé que a veces contar la historia lleva miedos, dolores o tal vez mucha felicidad, pero todos tenemos una historia para contar y yo quiero que empecemos contándole a estas personitas quién es Saris. Ok. Bueno, primero darte las gracias por invitarme a este espacio. Yo sé que lo estuve evadiendo y de ahí sale también como esa nueva intención de seguir trabajando en mí, porque sé que me cuesta y a hoy es una de las cosas que más agradezco de este proceso. Tener conciencia y saber que todos los días tenemos algo nuevo por aprender y por fortalecer. Sí. ¿Quién es Saris? Bueno, en pocas palabras, Saris es servicio, Saris es una sonrisa, Saris es amabilidad y sobre todo Saris es amor. Eso considero que soy yo. Saris, importante, yo quiero que le contemos a todas las personas todos los chismes, novedades, que esta personita que de pronto nos está viendo acá diga hoy, uy, quiero escuchar la historia de Saris. Saris, cuéntame cómo ha sido el proceso de vida de Saris. Tal vez Ok. una Saris desde la niñez, cómo vivió, cómo creció, cómo fue dándose todo su proceso de vida. Bueno, yo creo que muchas personas ya conocen un poco de mi historia y ha sido muy lindo poder abrirme y contar esa partecita de mí que tal vez ha sido la más difícil. Tengo que decir que tuve una niñez demasiado hermosa, demasiado feliz, pero perdí a mi papá hace 25 años, cuando tenía 10, 11 años más o menos, y pues eso marcó un antes y un después en mi vida, por supuesto en la vida de mi familia. Saris fue una niña muy amada, muy protegida, creció rodeada de todo el amor del mundo, de muchísima felicidad, pero me gusta que me des la oportunidad de exponer esto que les voy a decir, porque yo hoy quiero mostrarles como la otra cara de la moneda. Sí. Yo no soy esa historia acompañada por la frase de me ha tocado muy duro en la vida. No soy esa historia. Todo lo contrario, he sido tan amada y siempre he tenido las cosas tan fácil Sí. que me costó muchísimo salir de ahí. En mi proceso, yo no estoy sanando la escasez. Yo considero que lo que estoy sanando es la dependencia. Por la misma historia de mi papá, mi mamá se queda sola con mi hermana y conmigo. Estamos rodeados de una familia supremamente hermosa, pero ella en el afán de protegernos, en el afán de entregárnoslo todo, sin querer, me incapacita, me corta las Sí. alas. Y tal vez en gran parte de mi niñez y de mi adultez me costó mucho obtener esas herramientas y como esa capacidad para salir al mundo, para enfrentarme a la vida. Hoy veo esto con demasiada gratitud, con demasiado amor, me siento demasiado afortunada y lo digo con orgullo, soy la más privilegiada por tener la familia tan hermosa que tengo, pero es eso, es que hoy les abro mi corazón y les quiero contar esto porque muchas de las historias que a diario escuchamos es
me fue muy difícil conseguir las cosas Sí. y lo admiro profundamente, admiro a las personas que lo hicieron así, pero mi reto fue otro, Ok. mi reto fue muy diferente. Mi reto fue despegarme un poco, entender que me estaba convirtiendo en una mujer independiente, que tenía que hacerlo y, y de ahí pues ya renacer, obviamente, y empezar a tener esas herramientas de las que les hablo. ¿Qué más puedo contarte? A mis 24 años me convertí en mamá. No, qué importante, un tema muy importante, porque ya acá empiezan muchas mujeres a decir, ay, ella también tiene hijos. Soy una Qué mamá bueno. feliz. Cuéntame un poquito de ese proceso de vida cuando fuiste mamá. Sí, me convertí en mamá a los 24 años. Joaquín fue el bebé más deseado, ha sido el niño más deseado, más amado y es mi norte. Yo te puedo decir Sí. hoy, les puedo decir hoy que yo entendí con este proceso que yo no tenía la responsabilidad Ujú. de solo responder por Joaquín económicamente, sino que más allá de eso tenía la responsabilidad de ser todos los días esa mamá que él admire. Ujú. Ese fue mi gran propósito en esto. ¿Y cómo va ese propósito, Saris? Maravilloso. Maravilloso. Hoy nada más en la mañana me envió un audio, yo salí temprano de la casa y me decía, mami, eres la mejor, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien, recuerda que tienes que estar segura, tú lo haces muy bien, yo estoy muy orgulloso de ti y eso para mí es mi gran recompensa en este proceso. Como les decía, me convertí en mamá a los 24 años, todo un reto. A eso vamos a sumarle lo que les conté anteriormente de mi dependencia, rodeada de exceso Ujú. de Sí, amor, de cuidados, todo lo tuve muy, muy, muy fácil. sí. Puedo decir con certeza que pocas cosas en esa etapa me costaron, porque hay personas, y vuelvo y repito, admiro profundamente eso, que sienten que la vida les quedó debiendo oportunidades o les debe oportunidades. Y en mi caso, fue como entender que sí o sí yo tenía que sanar esa dependencia. Yo creo, Saris, que hay algo importante y es que todos tenemos una historia que contar. Total, Entonces, algunos vivimos momentos de inflexión duros, sí, otros vivimos momentos de incertidumbre, de dolores, de miedos, de angustia, de todo, o de felicidad, así es, o de gratitud, o de éxito, o sea, de tantas cosas que lo importante es siempre entender que hay una historia detrás. exacto, Siempre hay algo para contar y de lo cual uno empieza a resurgir, porque aunque no lo creas, también de las cosas lindas, entre los excesos lindos, también resurgen claro. oportunidades. Y ahí viene a resurgir una Saris, que se convierte en mamá y Ujú. empieza todo el proceso. Cuéntame más de ahí. Así es. Realmente disfruté mucho de mi maternidad, la he disfrutado muchísimo, pero en Sí. los primarios años de Joaquín yo vivía como en una burbuja. Ujú. Entonces, ya luego viene algo, un segundo momento muy importante y doloroso, difícil en mi vida, que fue pues la ruptura con el papá de mi hijo. Sí. Pero ese fue el punto de partida para convertirme en la mujer que soy hoy. Hoy puedo decir que él es mi gran maestro, que he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo todos los días y lo que en algún momento de mi vida fue el peor castigo, la peor pesadilla, hoy se convirtió en, en esa certeza de la mujer en la que me convertí. El día que me rompí fue cuando entendí la mujer que habitaba dentro de mí. Qué bonito es saber que el día que me rompí comprendí la mujer que habitaba en mí. Así es, Porque venir de exceso de amor, excesos de todo, de cosas materiales, venir de excesos de cosas muy bonitas, al sentirme vulnerable, total. al sentirme rota, al sentirme, no sé, con angustia, con un miedo, con llanto, con lo que sea, pero si algo tenías claro era que ya tenías al niño. Así es, exactamente. Entonces, mientras muchas personas piensan que la vida les debe, en mi caso era, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, te tenés que hacer cargo sí o sí, y es ahora.
no es luego, no es vamos a evitarlo, y de ahí Sí. vienen una cantidad de inseguridades. Sí. Empieza una Saris poco segura de sí misma, una Saris que se apagaba, una Saris que le costaba mucho creer en su poder, en su don de la palabra, una Saris que se minimizó como mujer, una Saris que se olvidó de ella. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Saris? Bueno, yo en mi relación estuve 7 años y fueron otros 7 años de proceso interno, proceso juicioso, un proceso doloroso, pero supremamente lindo, porque fue como empezar a quitarme esas capas, todo eso que me estaba limitando, hasta el día que ya me desperté y dije, no más, yo soy una mujer valiente, yo soy una mujer valiosa, soy una mamá poderosa. Mi propósito es que mi hijo se sienta orgulloso de mí todos los días, soy una buena mamá, tengo mucho por aportarle al mundo. Dios mío, 7 años de proceso. Así 7 es, años, pero nunca es suficiente, o sea, como que seguimos aprendiendo. exacto. Saris, y bueno, se sana esa mujer, empieza a identificar todo lo que habita bonito en ella, Sí, todo lo que hay para construir y empiezas a mirar, Saris, ¿a qué hacías? O sea, tengo un hijo y ¿qué ok. hago? ¿En qué trabajo? Espero que mi familia me lo dé todo, pues porque gracias a Dios lo tenían como darle todo, pero ¿qué pasa en ese momento cuando ya decides romper esa relación y hacerte cargo de esa Exactamente, mujer y de mi niño? Pues porque es que exactamente. claramente tengo que hacerme cargo de Joaquín. Así es, total. Entonces, en medio de eso, ya viene como una Sí. etapa de renacer, aunque antes de pasar a esta etapa de renacer, quisiera que me des la oportunidad de contar un poco Claro. de mis inicios. Tal vez a Sí. hoy lo entiendo, antes no lo entendía, pero ya hoy identifico de dónde viene ese amor por el servicio, por las ventas. Y finalmente, es que si tú no llegaste a mí en ese momento era porque yo no estaba preparada para recibir tanta grandeza. Yo hoy lo entiendo de esa manera. Perfecto, Yo tenía cuéntamelo que todo. transitar, exacto. Entonces, a pesar de no haber tenido grandes necesidades, grandes carencias, porque no Ujú. las tuve, siempre mi intención era poder servir al otro. Sí. Entonces, quise siempre como hacerlo desde ese amor por el servicio y le decía a mi mamá, quiero trabajar en vacaciones, entonces trabajé, eso nadie lo sabe de mí, nunca lo había contado. Quiero trabajar en un almacén de plásticos donde se vendían bolsas plásticas, desechables, en fin. Después vino como mi etapa de trabajar en restaurantes como mesera. No, ¿cómo así? O sea, pasar de tenerlo todo Sí, y lo hiciste por gusto. lo hice por gusto, por puro y Guau. físico gusto y se los digo mirándote, mirándolos, porque fue así, fue así. No ¿Qué? tenía necesidad alguna en Sí. ese momento, ahí todavía no había llegado Joaco. Y más que llevar una bebida, más que llevar un plato a la mesa, mi satisfacción era ver esa alegría de las personas al ser vistas, al sentirse importantes, al sentirse bien Sí, atendidas. Eso era lo que a mí me llenaba. completamente. Entonces hoy puedo decir que el servicio siempre estuvo. Las ventas han sido la consecuencia de ese proceso que luego entendí que traía desde hace muchos años atrás. Saris, ¿cuánto tiempo trabajaste entonces en este lugar de Ok, plásticos, en los restaurantes? ¿Cómo, no sé, cuánto tiempo ok. estuviste ahí? Esa época fue más o menos entre los 16 y los 20, Ok, porque ya luego entonces empiezo en la universidad, yo soy fotógrafa profesional. ok, Fue una etapa muy linda de mi vida, pero sí. volvemos a lo mismo, algo faltaba. Siento que también fue una etapa muy marcada por ese proceso que vino después de mi ruptura, esa ruptura que fue pues como tan Tan fuerte. significativa para mí, acompañado de muchas otras cosas que sucedieron. Entonces ahí ya decidí como abandonar la fotografía.
O y sea, mirar a lo ver por dónde abandonaste como más. un sueño, porque Exacto. la fotografía para ti era importante no en torno a una carrera, sino también a un gusto. Claro, empecé a entender con los años que lo que me emocionaba de la fotografía era poder interactuar con las personas. Ahí Okey, vuelve ahí el vuelve tema del servicio. conexión, Conexión, servicio. quiero entender qué quieres, qué te Perfecto. gusta, cómo quieres ser visto, Okey, cómo muy puedo bien. ayudarte yo desde mi habilidad como fotógrafa para hacer que todo eso tan grandioso que hay dentro de ti se transmita en una foto. Yo siempre he dicho que, los fotógrafos o estas personas que trabajan en el área audiovisual, lo más bonito para mí es que es como inmortalizar Total, esos momentos, es total. capturar y es como que nunca se te olvide esto que viviste, porque Así aquí lo es, dejaste plasmado. así es. Saris, entre el trabajo de estos restaurantes, Sí. de el estar llevando la comida a una mesa, ¿cuál sentías que era el reto más difícil o qué crees tú que te quedó muy marcado en ese proceso de servir? El tema es ese, que nunca lo sentí de esa manera. Siempre lo sentí tan natural, tan genuino, como tan fluido. Siempre los clientes tenían buena respuesta conmigo, quiero que tú me sigas atendiendo. Ahí entendí lo que es fidelizar clientes, llegan a un lugar nuevamente Sí. y yo quiero que Saris me atienda, me encanta, conoce lo que me gusta. Saris, ¿y te daban muchas propinas? Me daban muchas propinas. Me daban muchas, muchas propinas. La verdad es que hoy como que me río un poco de eso Sí, también, porque, claro. cierto, yo iba como, es que ni recuerdo con qué necesidad salía yo de la casa, más que la de servir a otros, es real. Saris, es amor, es gusto, es Exactamente. pasión por lo que haces, porque es como cuando yo les pregunto, ¿qué podrías hacer aunque no te paguen? Ajá, ajá, Es eso. exacto. Es que puedes hacer hoy con tantísimo amor que si no te pagan, tú estás feliz, tienes esa gratitud, tienes eso. Y lo más bonito es saber que estoy recibiendo una sonrisa. Exactamente, Es así gracias, es. Saris, porque me mostraste aquí, me acompañaste, me serviste el alimento más rico, Sí, pues porque es que es la amabilidad. Saris, exacto. desde ahí empiezas a ver que te gusta mucho la pasión de servir. Total, completamente. Es que si hay una palabra que me defina a mi Cata, es servicio. Me gusta y siento que el servicio es la base y las ventas son la consecuencia de ese proceso detallado y cuidadoso en cuanto al servicio. Hoy estoy convencida de eso. Yo te voy a decir algo, les voy a decir algo. Yo llegué a Black Sales y yo no venía buscando dinero. Ok. Yo venía buscando una nueva versión de mí misma, una Saris más segura, una Sara No, completamente no, no, entregada no, al no, pero servicio de espérame, otros. espérame, espérame, porque es que esto aquí se me va como que, Dios mío, yendo hasta el final y yo necesito conocer más de esas Aris Sí. que viene de trabajar en un restaurante, Varios. en varios Ujú. restaurantes. Sí. ¿El restaurante era tuyo? ¿El En un restaurante? principio eran restaurantes de otras personas y yo simplemente iba, buscaba trabajo, me lo daban O y sea, Saris, tú ibas hasta el restaurante, sí, hola, estoy buscando sí, trabajo. me encanta ser mesera. No, yo Sí, amo esto. O sea, Saris, yo no sabía tantas sí, sí, cosas. eso no te lo había contado. No te lo había contado tal vez porque No había llegado este y en una momento. comunidad donde hay tantas historias, Sí. yo trato de ser supremamente impecable con mis palabras y tú lo sabes. Yo creo que aquí muchos lo saben. Trato de ser muy cuidadosa con todo lo que sale de mi boca Sí. y no quería como herir susceptibilidades con esta historia. Durante muchos años yo me sentí muy culpable y me sentí muy mal porque yo decía, ¿qué puedo aportar yo desde ahí? Desde lo que les contaba ahora, tema de dependencia, tema de no sé cómo enfrentarme a la vida, no sé cómo hacer dinero. ¿Por qué? Porque lo he tenido todo, Ujú. todo y más. Y no solo hablo de dinero. De todo, Claro, absolutamente. mientras unas personas sienten que se quedan sin oportunidades, yo de verdad sentía que yo todo lo tenía fácil y que siempre iba a existir esa persona que me lo iba a resolver todo. Y miren, una mujer que lo tenía todo fácil decide ir a buscar empleo en restaurantes porque ama el Ajá, servicio. así es. Porque ama el servicio. Ojo con esto, Ujú. Saris.
Muchos restaurantes. Muchos restaurantes y luego de esa etapa, muchos son muchos. Te estoy hablando más o menos de 7, 8 restaurantes Wow. a lo largo pues de esos años, como entre los 16 y los 20. Ujú. Y ya luego en familia decidimos montar un restaurante. Ah, ya. Mi hermana es chef, entonces hubo ahí algo muy chévere donde sale la idea de vamos a montar un restaurante. No era un restaurante enorme, pero era un restaurante montado con muchísimo amor, con Muy todo el amor del diferente. mundo. Y trabajábamos solo personas de la familia. Wow. Y yo era la encargada de atender a los clientes. No, Saris, me encanta. Saris, después de estar trabajando en el mundo tradicional, en Sí, el área de restaurantes, ¿qué pasa con Saris después de eso? ok. Entonces ya ahí es cuando llega Joaco, cuando ya tengo todo este proceso que te mencioné ahora sobre los 7 años, reinventándome, reconociéndome como mujer, porque de verdad estaba completamente anulada. Uy, terrible. Listo. Entonces ya vimos que una mujer que nos muestra que a veces no tenemos que nacer en carencia o tener dificultades para poder buscar oportunidades de crecimiento. Saris trabajó en restaurantes, Saris trabajó por allá en negocios de plástico, Saris tiene un hijo y empieza a descubrirse como mujer, Así es. porque es valorarnos como mujer. ¿Y cuando empieza Saris a mirar la oportunidad de llegar al mundo digital? ¿Qué ocurre por Exactamente. ahí? A ver, contame. Como yo fui criada con una mamá siempre presente, una mamá siempre a mi lado, pues esa era la idea que yo tenía de maternidad. Yo tengo que estar como sea cerca de Joaquín, yo no me puedo perder ni lo más mínimo de Joaquín, yo tengo que encontrar la manera de ser una mamá productiva y una mamá presente. Yo Ajá. tengo que encontrar ese punto de equilibrio donde yo de verdad pueda darle todo a mi hijo, todo lo que necesita y al mismo tiempo poder estar con él. Ujú. Entonces ahí empieza ese camino y por pura casualidad, buscando, viendo en redes, un día veo la publicación de una persona que conozco que es de la comunidad con grandes resultados y me llama la atención una historia que sube sobre ti y con el término closer de ventas. Ajá. Y ahí empiezo a buscar. Si algo he tenido yo es que consumo información a lo loco. Me encanta y busco, no espero a que las personas me entreguen información, Ujú. yo voy a eso. No espero a Ok. que me digan responde de una u otra manera. Voy y estructuro mi propia respuesta. Perfecto. Entonces, eso fue lo que hice contigo y así llegué a ti. Llegué a ti hace aproximadamente 2 años. Wow. Llevabas 2 años huyendo a venir a contar tu historia. Llevaba 2 años huyendo, lo reconozco aquí frente a la cámara. Saris, llegas a mí y sigues descubriendo esa mujer que habita dentro. Así es. Sigo potenciando todas esas habilidades, empiezo a descubrir que tengo un gran don de la palabra, empiezo a descubrir que me vuelvo muy magnética cuando hablo de servicio, cuando al mismo tiempo sonrío, cuando quiero transmitir una idea. Me gusta mucho eso. Y aquí quiero hablarles de algo importante y es que yo no espero ser reconocida, no es lo que yo busco. Con toda honestidad, yo lo que busco es ser recordada, Ok. porque ojo, el reconocimiento te habla de la fama, Del hoy, sí, y el recuerdo te habla de cómo impactas tú la vida de otros cuando te conocen. de esa huella que estás dejando. Sí, Qué cómo lindo. en esa conversación Saris me está ayudando, cómo en esa conversación Saris me está sumando, me está apoyando, me está haciendo ver las cosas desde otro punto de vista. Y yo creo que entender eso es lo que me ha permitido avanzar, me ha permitido lograr muchas cosas que a veces te lo juro que yo miro hacia atrás y yo todavía no puedo creer que yo haya logrado tanto. Es más, me lo has tenido que recordar muchas veces. Total, tienes una grandeza gigante que a veces se te olvida. Sí, así es. Saris, ¿en qué nichos o qué programas has logrado impactar o vender Ok. como closer de ventas que tú digas hoy ha hecho parte de mi camino de aprendizaje? Ujú.
He estado en varios nichos, he tenido la oportunidad de pasar por varios, porque mi propósito desde el principio fue no encasillarme en ninguno, sino darme la oportunidad de conocer qué había detrás de cada proyecto, de cada experto, de cada proceso. Entonces he logrado pasar por el nicho de crecimiento personal, Ujú. de finanzas, que ahí fue donde tuve como mi boom, que la di toda en ese proyecto y fue como, wow, llegó Sara el poder a brilló. mí. Yo brillé, no podía creer y repito, no era reconocimiento, era legado. Sí, perfecto. Era eso, era legado. Es como que está iniciando, no está tan experimentada y lo está logrando, pero más allá de mostrarle a otros lo que yo estaba logrando, era internamente saber, Sara, lo estás logrando, lo estás Perfecto. haciendo, sos capaz, estás haciendo dinero y más allá de eso, estás transformando la vida de otras personas. Porque lo hice con una naturalidad y con un Sí. amor y con un don de servicio que yo hoy digo, qué orgullo haberlo hecho de esa manera y siempre tomarme Porque tan en ese serio todo. proceso, porque ese momento, Saris, cuando sales a trabajar en el mundo de las finanzas, Sí, o en el mundo, pues, es más específico de las criptos, de la educación financiera, sí, obviamente marcaron un antes y un después de Saris. Saris total. ahí ya dijo, permiso que aquí voy yo. Sí, Abran campo que aquí que llegué. llegué. Ah, ojo, cuidado con la silla mía. Sí, 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 Entonces, total. ahí, después de eso, ¿en qué más has trabajado? Exploré el nicho de educación, fotografía, que llegar al nicho de la fotografía fue como literal moverme como pez en el agua. Saris, todos esos clientes que tú me estás diciendo, ¿tenías que ir a buscarlos o pagar para que pudieras trabajar con ellos? Nada, o sea, los clientes me han llegado, unas veces me han llegado porque me buscan directamente, otras veces porque ofrezco mis servicios y digo, hey, aquí estoy, no soy la closer más experimentada, pero tengo mucho por aportarle a tu proyecto. Las oportunidades me han llegado por montones. O sea, yo te puedo decir y les puedo decir que desde que yo inicié, es más, yo no había terminado ni siquiera el proceso de formación y yo ya estaba en mi primer proyecto. Bueno, cuando ves esas comisiones de tu primer proyecto, ¿qué pensabas? Demasiada alegría. Sabiendo que es una Sara que lo tiene todo, pero que ya se estaba reconstruyendo, Ajá, ¿qué ajá. sientes a Saris? La satisfacción no era el dinero que había en mi cuenta. La satisfacción era el saber que yo lo estaba haciendo por mérito propio. Sí. Y que ya no te estabas invalidando. Porque es que cuando yo ya me doy cuenta que como mujer sí puedo hacerlo, que no necesito aprobación, que no necesito un impulso, sino que puedo hacerlo por mí, por mi hijo, por mi familia y Así porque es, amo hacerlo. Porque así eso era lo es. que tú estabas viviendo. Tal cual. Saris, Esa era mi gran motivación, saber que lo estaba logrando y que sí. por fin había encontrado eso que yo tanto había buscado. ¿En qué puedo desempeñarme? Yo tengo esta habilidad, pero también soy fotógrafa, pero es que me encanta esto, pero es que las personas, de verdad, me encanta servir. ¿En dónde me ubico? Sí, ¿Cuál es el propósito de Sara? Y entendí que hacer sentir bien a otros, guiar a otros a ajá, tomar una decisión también es un propósito. claro, totalmente. Saris, empiezas a tener resultados y Sí, empiezas a crecer mucho y a ser sí. reconocida en una comunidad. ¿Qué empieza a ocurrir ahí? Bueno, empiezan a ocurrir cosas muy buenas, pero la primera y que jamás la voy a olvidar, ha sido la oportunidad de trabajar contigo, cerca de ti. Ha sido la Sí. oportunidad de poder verte día a día, desempeñándote en cada cosa que haces con tanto amor, con tanta entrega, poder tener la oportunidad de ser reconocida por mis compañeros, Sí. pero más allá de reconocida, recordada. Ah, yo la recuerdo a ella porque cuando estuvimos en un lanzamiento, ella me llamó, estuvimos en una videollamada y no hizo sino sonreírme. Yo la recuerdo a ella porque fue la más Sí. amable, porque me solucionó esto, lo otro, y esa ha sido la gran satisfacción. Ayer precisamente, mientras estábamos en una de las clases en vivo con la comunidad, me decía alguien, es que Ujú. Saris me llamó y por eso estoy acá, por la conexión, por el servicio. Saris, entonces vienes a tener un cambio donde estuviste 7 años Sí, encerrada en un mundo, sí, pero llegas aquí
abrir Exacto, puertas, abrir caminos. abrir caminos. Sí, Aquí llegaste a ser recordada y reconocida sí, porque hoy todos saben que tienen una Sara líder, que tienen una Sara amiga, que tienen una Sara mentora, que tienen una Sara que acompaña procesos. ¿Cómo se siente esa Sara hoy? esa Sara se siente plena, esa Sara se siente feliz, pero esa Sara también se siente muy asustada a veces, esa Sara también se siente insegura todavía, pero esa inseguridad ya no maneja a Sara, ya no la controla. Aparece sí, esa inseguridad visita a Sara, Ujú. pero Sara reconoce esa inseguridad, la abraza, la hace parte de sí misma y continúa el camino, porque no podemos retroceder y no vamos a volver ahí. Me da la oportunidad de pertenecer a una comunidad que amo profundamente, pero más allá de solo pertenecer, es poder aportar valor, acompañar. Yo creo que es un acto de servicio inmenso y a mí me hace muy feliz poder estar ahí guiando a cada uno de mis compañeros y compañeras. Eso ha sido lo más lindo que me ha entregado esta comunidad. Normalmente, Saris, yo a todos les pregunto Ujú. cuánto has logrado vender, pero no te voy a hacer esa pregunta a ti, Ok. porque más que poder decir que Saris ha logrado vender 100.000, 200.000, 300.000, porque yo sé que ha vendido más, Sí. es, Saris, en el primer proyecto tuviste más de 5.000 personas Sí, que fueron atendidas por ti, que sí, les ayudaste a tomar decisiones. así es. Más o menos, ¿cuántas personitas pueden haber pasado por las manos de Saris, que Saris hoy las acompañe a tomar decisiones, que las guíe, que les entregue procesos? 10.000, no sé cuántas. No, imagínate. Tú dices que no me vas a hacer esa pregunta, pero yo te la voy a cambiar y te voy a responder de una manera que estoy segura que pocas veces has escuchado y es, mis ventas a hoy, después de 2 años aproximadamente, en noviembre cumplo 2 años, están por el orden de los $200.000. Ok. Pero esa cifra dejó de importarme hace mucho tiempo, Cata. Recibí con todo el orgullo del mundo mi placa, Legend, pero más allá de eso, han sido 200.000 oportunidades para levantarme todos los días con más ganas. 200.000 motivos para seguirlo intentando. 200.000 motivos para seguir amando el servicio. Han sido cientos de conversaciones a través de las cuales yo he logrado transformar la vida de otros, acompañarlos a tomar una decisión. Y esa ha sido la gran satisfacción. ¿Qué esperamos de una Sara con servicio de ahora en adelante, sabiendo que tiene tanto potencial para ayudar, para acompañar, para guiar en el proceso? Perfecto, lo que estoy trabajando ahora, lo que estoy construyendo, todo es desde el servicio, porque quise ir por más, quise avanzar más y hoy se están abriendo caminos para convertirme en ese referente en servicio al cliente. Mi objetivo está dirigido a empresas digitales, incluso físicas, donde yo pueda tener la oportunidad de alinear equipos desde el servicio, no solo enseñarles de servicio, sino a tener mejor conversión. Y esa es el propósito que yo tengo. Yo Ok. quiero avanzar en ese camino, más que comisionando por cierres, que claramente me lo ha dado todo y es demasiado hermoso transitar ese camino. Lo que quiero es ser recordada por esos momentos donde yo voy a compartir con esos equipos y voy a transformar el servicio desde el origen, desde el fondo. Eso es lo que quiero Muy hacer. bien, me encanta. Saris, vamos a finalizar con algo muy lindo y es diciéndole a estas personas cómo resurge una Sara no desde la carencia económica, sino desde la carencia emocional Así es. para brillar. ¿Cómo podrías decirle a estas personas que sigan luchando, que crezcan? ¿Qué consejo les podrías entregar? Mi mayor consejo, y lo digo con total certeza, es no lleguen a este mundo pensando en cuánto dinero se van a ganar. Lleguen a este mundo pensando en las personas que pueden llegar a ser, en las personas en las que se pueden convertir. Porque es que el mundo de las ventas tiene muchos retos, muchos desafíos a diario. Saca todo, todo, todo de tus inseguridades, de tus miedos,
de tus tristezas y frustraciones también, porque pasa mucho Sí. y ahí es donde está el verdadero crecimiento. Entonces, si hay un consejo, sí, claro, llega con hambre de crecer, llega con hambre de ir por ese dinero que tú esperas para poder llevar a cabo tus sueños, pero antes que eso, llega con don de servicio y entendiendo que esto te puede cambiar la vida realmente, en quién te vas a convertir después de vivir este proceso. Qué bonito. Hoy ves una historia de una mujer real. No siempre tenemos que esperar historias de, ay, qué pesar. No, no, nada. También podemos resurgir aún teniendo muchas cosas. Así Saris, es. gracias por estar acá, gracias por acompañarme. Estoy segurísima que van a conectar muchísimo contigo, que te van a seguir en las redes sociales y que van a recordarte todos los días esa grandeza que hay en ti. Gracias porque estás construyendo conmigo, porque estás caminando de mi mano, porque además de que eres mi amiga, eres mi compañera, me acompañas, me guías, me escuchas y nunca me juzgas. Así que gracias a ti también por estar acá conmigo. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan estas historias. Chao, Muchas chao, gracias, gracias, gracias. gracias. Chao.